Vamos a la parte número 4 de esta serie. Hoy vamos a ver una más, que es el carácter que nos da identidad. Eh, Todos necesitamos tener una identidad propia, porque cada uno de nosotros es diferente. Tenemos huellas dactilares diferentes, tenemos ojos diferentes. Ahora leía en un artículo en internet que la lengua también tiene características diferentes en todas las personas, el iris de los ojos, o sea, somos diferentes los unos de los otros. Y en cuestión de identidad, todos somos diferentes también. Pero necesitamos algo extra en esto para poder ser útiles a Dios. Nuestra identidad, así como somos, le servimos a Dios, le somos útiles a Dios, pero Dios quiere hacer mucho más que eso, darnos un carácter que nos identifique también, no solamente como seres humanos individuales, sino como hijos de Dios que somos. Entonces Dios regularmente lo vemos, o cuando escuchamos de Dios, siempre pensamos la iglesia, las reuniones, el culto, el compañerismo y eso, pero Dios no es una religión. Dios es una persona que desea, y tiene poder para hacerlo también, desea darnos una nueva identidad como hombres que somos, que originalmente fuimos creados a su imagen y semejanza. Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero las circunstancias, el tiempo, el mundo nos va cambiando, ¿no? Y en esta nueva identidad, que es nueva para el que la recibe, pero que no es nueva en el género humano, es nueva porque la recibimos sin haberla conocido antes. Pero originalmente, como les digo, Dios ya había hecho al hombre a su imagen y semejanza, le había dado carácter, y esto se perdió pues con el paso del tiempo, con el mundo, con las circunstancias, nos hicieron perderla. Pero nuestra identidad en Cristo es algo que nosotros podemos recuperar, y no solamente podemos, debemos procurar recuperarla. Solamente tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios trabaje en nuestro carácter, y que por supuesto no es fácil. Para nosotros no es fácil cambiar el carácter, pero tampoco es imposible, sobre todo si tenemos el apoyo de Dios o la ayuda de Dios. Contamos con la ayuda del que nos creó para eso, porque Él anhela esto y nosotros necesitamos esto. Entonces aquí se juntó la necesidad con el que puede cubrirla, y esto es maravilloso, porque Dios desea hacer eso. Entonces, el único obstáculo que impide la formación del carácter de Cristo en mí es una sola cosa, pero viene con varias facetas, ¿no? Y esa sola cosa es el descontrol del ego. Hay varias formas aquí, varias maneras. Por ahí le puse una diapositiva, o varias diapositivas, puse 3. Nosotros obstaculizamos la obra de Dios en trabajar el carácter de nosotros cuando somos egoístas. Tenemos eso en nuestra naturaleza, es parte de nuestra naturaleza. Un egoísta tiende solamente a sus intereses sin considerar a los demás. Y cuando nosotros somos así, no le podemos ser útiles a Dios, porque Dios lo que espera es que nosotros llevemos el mensaje de salvación, que invitemos a otras personas a salir de la esclavitud, del pecado, de los malos hábitos y de tantas cosas. Entonces, cuando nosotros no le damos importancia a las necesidades de los demás, somos egoístas. No sé, usted piense en el buffet, ¿no? Aquellas personas que corren con la bandeja de camarones llenos, esos son egoístas, para que lo entienda mejor, ¿no? Todo el mundo esperando la bandeja de los camarones, y de repente llega alguien y se lleva la bandeja casi completa, ¿no? Y los demás, pues no me importa. Eso es egoísmo. Ahora, a veces también estorba la egolatría. Somos ególatras en nuestra manera de ser, y esto quiere decir que nos amamos excesivamente a nosotros mismos hasta el punto de la adoración. Nos adoramos a nosotros. No está mal que nos amemos a nosotros mismos, es normal que tengamos amor por nosotros mismos y que nos cuidemos, pero a veces llegamos al punto de la adoración, donde el culto es complacernos solamente a nosotros mismos, y no me importa lo que tenga que suceder alrededor. Lo que quiero es complacerme a mí mismo, como si nosotros fuéramos Dios al que tenemos que complacer.
o al que quisiéramos complacer solamente y a nadie más. Y aquí es donde nosotros a veces pensamos que nadie merece más que yo. Yo soy lo mejor, soy el mejor de todas partes y todo eso. Entonces, también dentro de este mismo paquete de nuestra naturaleza que estorba a que Dios haga el carácter en nosotros, que somos egocéntricos. El egocéntrico exalta su personalidad como el centro de toda atención. Esos son conceptos que ya hemos visto, ¿no? A veces nos creemos la persona más importante del universo y pues en nuestros temas de conversación resalta siempre la palabra yo. Vamos a hablar con alguien y no, es que yo, y es que yo, y es que yo. Y el yo siempre es un síntoma pues de lo que es el egocentrismo. Pero pues desgraciadamente esta es la herencia que nosotros recibimos de nuestros padres. Y nuestros padres de los suyos, y si nos vamos hasta el principio, no sé qué pasó. Dios hizo perfectos a Adán y a Eva, pero después de la desobediencia, algo pasó en sus genes que como que se descompuso algo ahí. Y así descompuestos engendraron a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos y los hijos hasta nuestra generación. Seguimos saliendo igual. Seguimos saliendo así. Hasta la fecha, ¿no? Del vientre de nuestra madre ya salimos con todos estos defectos de egocentrismo, egoísmo, de egolatría. Entonces hay probablemente algunas honrosas excepciones, pero regularmente la tendencia del ser humano es esta, hacer así, todo pensando en el yo, pues. Pero Dios de todas maneras anhela transformar todo eso y quiere darnos una nueva identidad que sea como la suya, porque sin esa identidad nosotros no podríamos hacer la obra de Dios, la obra que Dios todavía no ha terminado sobre esta tierra, porque para eso nos tiene a nosotros. Entonces quiere darnos una nueva identidad y su propuesta es que nosotros nazcamos de nuevo con una naturaleza espiritual como la suya. No vamos a ser jamás como Dios, es imposible que seamos como Dios, pero ese es el modelo a seguir. Él quiere que nosotros crezcamos en carácter hasta ser como Él, ¿no? Y si nosotros aceptamos esa propuesta de Dios, entonces Dios comienza a trabajar en nuestro carácter y va moldeándonos poco a poco conforme a su imagen y semejanza. Esa es la manera como Dios trabaja en esto. Efesios 4, versículos 13 y 14, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y sigue ahí diciendo más cosas estos dos versículos. Entonces, esta es la única manera en que nosotros podemos llegar a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque insisto, se vale amarnos a nosotros mismos siempre y cuando consideremos la necesidad de Dios de usarnos para bendecir a los demás, a los que están alrededor de nosotros, ¿no? Ahora, en cuanto a esta nueva identidad, hay un tema que regularmente no se toca, se desconoce mucho de este tema. Por supuesto, también yo lo desconozco, pero sin necesidad de profundizar tengo que mencionar eso. Mire, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios ya nos tiene asignado un nuevo nombre. Es decir, cuando nosotros nacemos de manera natural, ya los papás, si no lo han pensado, por lo menos ya con el chamaco en los brazos, tienen que pensar en cómo le van a poner. Le tienen que poner un nombre. Bueno, Dios no es tan improvisado así. Dios, desde antes de procrearnos, ya sabe el nombre que vamos a tener. Dios sabe para qué nos va a hacer nacer y ya sabe las características. Bueno, ese nombre que Dios nos pone tiene que ver con las características que Él quiere desarrollar en nosotros para hacerle útil en el asunto que Él nos llama a servir. Entonces, ese nuevo nombre no todos los cristianos lo conocen, no todos nos enteramos de ese nuevo nombre que Dios nos da. Pero si no lo sabe, no me lo pregunte a mí, porque ese asunto no es asunto mío, ¿no? Yo tampoco conozco el nombre nuevo que Dios le quiere dar a usted, a menos que usted me platique a qué lo llamó Dios.
porque tiene que ver con eso, pues. Tiene que ver con el carácter y con las características físicas, emocionales y espirituales que Dios le da. Los dones espirituales y las, pues no sé, todo lo que uno es, pues. Ahora, este nuevo nombre define el carácter y las cualidades que Dios quiere formar en cada uno de sus hijos. Decía el ángel de Dios a Juan el Bautista, a Juan, el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis, dice: el que tiene oído. Ese es el mensaje de Jesús, ¿no? El mensaje de Jesús a una de las iglesias, y le dice: el que tiene oído, Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es de alguna manera algo simbólico en cuanto a lo que Dios hace. Le voy a poner dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Aquí tenemos, por ejemplo, a Jacob. Jacob era hijo de Isaac, nieto de Abraham, pero el nombre Jacob significa el suplantador. Ese era su nombre. El suplantador, el que suplantaba, el que robaba una identidad que no era la suya. Algunos dirían ahora el tranza, porque no era eso a lo que Dios lo llamó. Pero bueno, así le pusieron, era el suplantador. Y cuando Dios trató con él acerca de su labor sobre la tierra, de lo que él tenía que hacer estando en esta tierra, pues Dios le dijo: ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar el tranza, te voy a poner el que lucha con Dios. Eso significa Israel. Eso está en el versículo 10 del capítulo 35 de Génesis. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. No sé si noten la diferencia entre salirse con la suya a luchar con Dios por la bendición. Es una diferencia enorme, ¿no? El que lucha con Dios no es lo mismo que el que se quiere salir con la suya, siempre. Y esto fue lo que Dios hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque lo necesitaba como guerrero de Dios. Así lo necesitaba Dios. Ahora, otra más está en el Nuevo Testamento, que es el del apóstol Pedro. Todo el mundo conocemos al apóstol Pedro como el apóstol Pedro, pero realmente su nombre no era Pedro, era Simón. Simón en hebreo significa oír. Jehová oye, o Dios oye, o escuchar, ¿no? Y de oír fue transformado a Pedro, que significa piedra. Dice Mateo 16, versículos 17 y 18, cuando Jesús habla con él, y le dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Cómo se llamaba? Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No sé si note la diferencia entre la consistencia del sonido y de una piedra, pero la verdad es totalmente diferente. Dios así necesitaba a Pedro, y así le empezó a llamar, y así le llamamos nosotros, curiosamente, ¿no? Entonces, realmente cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos anuncia, nos deja ver qué es lo que va a hacer con nosotros, qué tarea nos va a asignar, y esto lo hace simbólico en el nombre que nos pone, pues, que no es necesariamente ahora te vas a llamar Francisco, te llamabas Juan, pero no es necesariamente, sino que ahora tu carácter, tu personalidad, todo lo que tú eres está diseñado para hacer esto. Esto es lo que quiero que hagas. Entonces, ese proceso comienza evidentemente por el principio, y es cuando recibimos la salvación por medio de Cristo. De hecho, la salvación es lo que le da sentido y propósito a nuestra vida. No sé a usted, pero yo no sabía para qué había nacido. Yo estudié radiología porque yo pensé que mi vida consistía en nacer, crecer, estudiar,
tener una profesión y vivir de ella y mantener a mi familia y hacerme viejo, morirme y se acabó la historia. Pero cuando yo llego a la vida cristiana y me entero que Dios tiene un propósito para mí, empezó a trabajar en mi carácter a partir de la salvación, no antes. Antes ya me había dado ciertas características para hacer algo que Él ya me había llamado a hacer, pero que yo no lo sabía. Entonces, la salvación es lo que le da sentido a nuestra vida, le da propósito a nuestra vida, y de pronto nosotros nos sentimos capaces de lograr lo que antes no habíamos sido capaces, ni siquiera de pensarlo, ¿no? Y a veces podemos hasta soñar lo que en el futuro podemos ser en Cristo. Son cosas que uno percibe después de que uno recibe la salvación en Cristo, y que si no lo hemos percibido, por supuesto, es que Dios no ha trabajado a ese nivel en nosotros. Y no necesariamente tiene que ver con que, es un sentir nada más, se me chispoteó, yo pensé. No, Dios pone el querer como el hacer, la voluntad de Él. Y cuando nosotros percibimos eso después de ser salvos, es a lo que Dios nos está llamando. Y podemos soñar en lo que a futuro vamos a poder hacer y ser en Cristo. Y no es que estemos pensando como locos, sino que estamos creyendo en el llamado de Dios que nos hace desde el momento en el que nos rescata. Dios así lo hace, siempre lo ha hecho así, y no va a cambiar esta manera de hacerlo. No es como decir, pues te llamabas Juan y ahora te llamas Tomás. No se trata de eso. Es como decir, ahora como buen siervo de Dios debes hacer esto, este va a ser tu nombre. Y viene entonces el título, si usted le quiere poner así. Yo creo que ustedes conocen mi nuevo nombre en Cristo. Algunos no me dicen el nombre que me pusieron mis padres, me dicen el nombre que me puso Dios. Y me dicen pastor. Yo lo entiendo perfectamente bien, no es mi nombre, no estoy registrado así en el registro civil, pero la gente me dice pastor. ¿Cuándo me empezaron a decir pastor? No me acuerdo. Batallé para aceptar el título, eso sí les tengo que decir. Pero es el nombre que Dios me había asignado, y lo tengo que aceptar, y lo tengo que aceptar pues con dignidad también. Por supuesto que se acepta con dignidad, pero pues uno tiene que entender a qué lo llamó Dios a hacer y no pelear contra Dios, ni decir, no, pues es que me quiero cambiar el nombre porque no me gustó. Es el llamado de Dios en este caso, y ustedes conocen ese nombre nuevo en las personas que Dios revela ese llamado en los demás. Y a veces pues uno puede conocer el nombre, el nuevo nombre, si se le puede llamar así, de otras personas alrededor de uno, personas que uno conoce. Yo conozco, por ejemplo, muy bien a mi esposa, ¿no? Y sé el nuevo nombre de mi esposa. Ella es la doctora. Y no estoy hablando de títulos, estoy hablando de nombres. Porque no es lo mismo una doctora X que una doctora con carácter de Cristo. No es lo mismo, perdónenme, pero doctores hay un montón, muchos, pero que vivan en integridad, que hagan su trabajo con el carácter de Cristo, atender a la gente no por dinero, sino por cubrir una necesidad que Dios les está mandando. Es muy diferente, perdónenme, pero es muy diferente. Y eso solamente lo puede hacer Dios cuando nos asigna un nuevo nombre. Y no sé, hay gente muy cercana pues a nosotros que uno inmediatamente percibe a qué lo llamó Dios, y no hay ningún problema en llamarle de esa otra manera, porque la persona lo va a entender bien. No sé, por ejemplo, les puedo hablar de mi amigo Gastón, por ejemplo. Él se llama Gastón, así le pusieron. Usted sabe lo que significa Gastón, ¿verdad? Sacar la billetera y órale. Pues no, él no es así. Yo lo identifico más como constructor de iglesias. ¿Sabe cuántas iglesias has diseñado aquí, compadre? Como unas 8, nomás 8. Yo más que el Gastón, para mí es el constructor de iglesias. A eso lo llamó Dios. De hecho, él es parte de la mesa directiva, y te voy a quemar, compadre.
Él es parte de la mesa directiva y él dice, nosotros estamos buscando, no, si acaso va a haber algún sucesor, si llegamos a faltar, a alguien le tiene que entrar, ¿no? Y le comentamos a Gastón, no, dice, yo lo que ustedes quieran, pero yo no quiero ser pastor. O sea, él sabe que Dios no le puso el nombre de pastor. Pero yo sé que Dios le puso, no vas a ser el pastor, pero vas a hacer las iglesias que ocupan los pastores. Y es parte de su trabajo, parte de su ministerio. Pero bueno, ya me desvié mucho, ¿no? Hay características que nosotros traemos, insisto, de nacimiento, pues. Y después de que nosotros somos salvos, Dios nos da el carácter para hacer lo que nos toca hacer. Porque no todo mundo tiene esta capacidad. Llega un momento en que, humanamente hablando, llegamos a ser únicos. ¿Por qué? Por las habilidades que Dios nos ha dado y por la dirección que Dios nos va dando en el trayecto, en el proceso. O sea, hay carácter y hay dones espirituales que Dios nos da. Y esto, discúlpenme que use esta frase, pero mire, la dirección del Espíritu Santo y los dones espirituales nos convierten en superdotados a los ojos de la gente. Créalo que así sucede. Si tú ves una persona que es muy buena en lo que hace, yo te puedo asegurar que tiene el Espíritu Santo y que entendió a qué lo llamó Dios y tiene los dones espirituales para lograr aquello y todas las demás características físicas y emocionales para hacerlo. Por eso es tan bueno en lo que hace. Y es un llamado de Dios. O sea, no todos los llamados que Dios hace son estar aquí, atrás de un púlpito, o atendiendo gente en un escritorio. O sea, el mundo necesita siervos en todas las áreas, menos en la venta de drogas, pues, y esas cosas, ¿no? Cosas malas. Pero, o sea, Dios necesita gente, a su gente la necesita. Entonces, a los ojos de los demás nosotros podemos ser superdotados, pero no es que seamos superdotados, es que recibimos la dirección de Dios y tenemos los dones espirituales para lograr aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y por eso es que somos buenos en lo que hacemos. Entonces, esa ventaja solamente la tenemos nosotros, los hombres espirituales. Las mujeres espirituales no las tienen esas habilidades los que no han nacido de nuevo. Y hay gente que sí es muy capaz en todo, pero a la hora de tomar decisiones toman malas decisiones y son pérdidas grandes. O sea, hay gente muy inteligente que no quiere nada con Dios, pues, y que es muy capaz, pero se avienta pérdidas así excesivas a veces, ¿no? De que tanto que ha ganado y que de repente lo pierde todo por una mala decisión que no fue guiada precisamente por el Espíritu de Dios. Entonces, a los ojos de los demás tenemos esa distinción, ¿no? esa identidad propia, ¿no? Y yo creo que esa identidad propia, espiritual, que Dios nos ha dado, pues es el nombre que Dios nos pone, es la identidad, la nueva identidad que Dios nos da. Y no estaría mal que la declaráramos constantemente, porque así lo hacemos con el nombre. ¿Cuántos saben lo que significa su nombre? Ana, ¿qué significa tu nombre? Madre de la hija. Ay, qué. Bueno. Pedro, ¿qué significa tu nombre? O sea, hay nombres, pues. Y cuando nosotros usamos el nombre, ese nombre tiene un significado. Siempre. Y ese significado nos recuerda a una persona famosa o que amamos mucho, por eso le pusimos el nombre a nuestros hijos, o le pusimos el nombre que nos recuerde algo importante a lo que Dios nos dirigió a ponerle ese nombre. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo le hablo a mi hijo y le digo Leví, yo sé lo que estoy diciendo. Ese nombre tiene un significado. Ese nombre significa unidad. Estuvimos en ese tiempo cuando nació mi hijo, teníamos problemas y necesitábamos unidad. Y cada vez que hablábamos el nombre de mi hijo Leví, estábamos declarando unidad. Cuando nace mi hija Sarita, que todos la conocen, cuando yo digo Sara Shalom, porque así se llama, yo estoy declarando algo. Y estoy diciendo princesa de paz.
a eso se refiere. No sé si ella esté luchando por llegar a ser la princesa de paz y mi hijo esté luchando por llegar a ser factor de unidad. Pero sí, yo pienso que sí lo hacen. Pero digo todo esto pues porque es importante que nosotros estemos declarando este nuevo nombre que Dios nos da para no perder el piso y para no desviarnos del llamado de Dios. A veces que le digo yo a mi esposa, ¿sabes que tenemos este asunto, este evento? Tenemos, bueno, nos invitaron, pero yo no quiero ir. Y entonces mi esposa me recuerda mi nombre y me dice, no me salgas con eso, eres tú el pastor. Y digo, bueno, pues sí voy a ir entonces, ¿no? O sea, hay que recordarnos intencionalmente el llamado de Dios, porque eso nos va a ayudar a recordar muy claramente a lo que Dios nos llamó. Y de alguna manera yo les recomendaría, sobre todo a los padres jóvenes que van apenas a tener a sus hijos, piensen bien el nombre que le ponen a sus hijos, porque luego vienen los reclamos, ¿no? Ahora, Dios en su gran sabiduría pues nos pone ese nombre. No es como los humanos que nos equivocamos. Y yo al principio, cuando iban a ser mi hijo, le decía a mi esposa, me gustaría ponerle Caleb. Me gusta el personaje, pues ya ve que era bien atrevido el hombre, ¿no? Y Josué pues ya está muy quemado, decía yo, Caleb no mucho. Y cuando reviso el significado de Caleb, ¿qué cree que significa Caleb? Perro. Y dije, no, pobre de mi hijo. No es tan perrón, pero tampoco le va a gustar mucho, ¿no? Pero bueno, si usted sabe a qué lo llamó Dios, usted ya tiene más o menos idea de cuál es el nombre que Dios le quiere dar. Ahora, si usted no sabe lo que Dios lo llamó, perdone, pero le tengo que decir esto que no me gustaría que lo tomara o que lo interpretara mal. Si usted no sabe el nombre o a qué lo llamó Dios, el llamado de Dios para usted, usted primero necesita comenzar una relación con Dios por medio de Jesucristo, porque es allí donde comenzamos. Es ahí donde Dios nos recuerda, si no lo sabemos, nos hace entender que nos hizo nacer para algo. Nos hizo nacer para algo. O sea, no nacimos por casualidad, ni nacimos para hacer nada, nacimos para hacer algo para el reino de Dios. Y Dios nos da esa identidad. Entonces necesitamos primero comenzar una relación con Dios, y allí nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu Santo y una comisión o un nuevo nombre, pues. Porque lo que vamos a hacer para Dios no se puede hacer en la fuerza natural del hombre, del ser humano. No se puede. Si usted me pregunta, ¿podría yo haber hecho esto así de la nada yo solo? No. Dios es el que intervino y Dios es el que ha traído a la gente. Dios es el que se ha movido en esto. Para mí esto es imposible. Es Dios el que lo hace. Pero obviamente nos comisiona y nos dice, aquí no le puedes sacar porque tú eres el pastor. No, pues está bien, ¿no? Sí, o sea, ni modo, a mí me tocó y no me quejo, ¿no? Pero Dios me recuerda seguido mi nombre. ¿A cuántos los regañaba su mamá con el nombre completo? Cuando Dios nos dice, hey, pastor, ya sé lo que yo tengo que hacer. Sí, porque también no cree que yo soy perfecto, pues todavía no terminamos, no llegamos a esa etapa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para Dios no se puede hacer así en esta fuerza natural. Y suponiendo que pudiéramos hacerlo, mire, si no lo hacemos nosotros por amor a Dios y por amor al prójimo, de todas maneras no sirve de nada. Sí, hay gente que tiene capacidad para hacer muchas cosas, pero que no lo hace por amor. Y eso no cuenta, a fin de cuentas tampoco cuenta. Le voy a leer lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. Usted puede leer todo ese capítulo que habla del amor, pero vea cómo lo compara, hablando de los dones espirituales y de las capacidades sobrenaturales que Dios nos da para hacer cosas más allá de lo normal. Y dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea,
ruido, nada más. Si no tengo amor y yo puedo hablar en lenguas humanas, o sea, soy políglota, pues puedo hablar 20 idiomas y aparte el lenguaje espiritual que Dios me da. Yo puedo tenerlo, pero si no lo ejerzo con amor, dice, pues soy nada más como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas ciencias, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, está sencillo el mensaje. Podríamos hacer muchas cosas en nuestra fuerza y aún con los dones de parte de Dios, pero si no lo hacemos con amor, por amor a Dios y por amor al prójimo, de nada nos sirve lo que hagamos. Y en ese otro sentido, o bueno, en este mismo sentido, pero desde otro punto de vista, el que nosotros tengamos capacidades, si no lo hacemos con el carácter que Dios nos dio, no va a servir. Igual. Ahora, ¿qué cosas pueden impedir que Dios forme su carácter en mí? Hay muchos factores. Yo puse nada más 4 aquí. Vamos a hablar de esos 4 para no alargar mucho el tema. Pero hay cosas que impiden que Dios trabaje su carácter en mí. Y la primera es la falta de comunión con Dios. La segunda es la gente de la cual nos rodeamos. La tercera es la falta de integridad y rectitud en el servicio. Y la cuarta es la falta de abnegación y sumisión. Ahí están todas apuntadas en una sola diapositiva, pero las vamos a ir viendo una por una. Mire, por ejemplo, la primera, la falta de comunión con Dios. Yo creo que Moisés no hubiera podido cumplir su misión sin tener comunión con Dios. Es tan importante la comunión con Dios, tan importante. Yo comenzaba hablando esta plática haciendo el comentario de que Dios es una persona, no es una religión. Dios es una persona, y es una persona que nos quiere ayudar a cumplir nuestro propósito en la tierra, porque para eso nos hizo. Entonces Moisés no hubiera podido cumplir con lo que Dios le llamó si Moisés no hubiera tenido esa comunión íntima con Dios, porque cada cosa que él tenía que hacer la consultaba con Dios. Le puse nada más un diálogo aquí corto que está en Éxodo 34 versículos 8, 9 y 10. Dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Este es un diálogo. No sé si se puede imaginar un simple mortal, pues no tan simple mortal, ¿va? Pero un mortal como usted y como yo, Moisés, hablando con Dios, tuteándose con Dios. Se lo dice. Habla y le dice, ¿sabes qué? Esta es la bronca que hay en el pueblo. Pues es un pueblo duro de doblar la cabeza, no se deja. Son bravos, son difíciles. Y mire, quiero decirle, esta es la queja de casi todos los pastores. Nosotros no nos quejamos. No ha habido queja en nosotros de que nos digan, es que la gente de la iglesia, yo la verdad estoy maravillado con lo que Dios ha hecho en nosotros, en ustedes. Nos aman, nos quieren, nos cuidan, nos protegen, dan la cara por nosotros y no tenemos ninguna queja en eso. Pero de que hay gente que no ha nacido de nuevo y que está siempre dando lata, la hay. Ese problema lo tuvo Moisés y dijo, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes que es un pueblo que acaba de salir de la esclavitud, no piensa todavía como libre.
Tienen ataduras todavía, pues. Y siempre, miren, la esclavitud nos hace violentos. Usted quiere tener un perro bravo, póngale cadenas y verá que ver perro se hace. Usted quiere ver una persona agresiva, esclavícelo y verá qué bravo se hace. También los humanos nos hacemos bravos. Israel no era la excepción. La esclavitud los hizo bravos, peleoneros, difíciles. Y Moisés tenía que ir acarreando con todos esos sin que ellos hubieran manifestado a ver de nuevo todavía. Pero bueno, Dios quiso liberarlos. En el trayecto los iba a liberar. Muchos no se dejaron, y ¿sabe qué hizo Dios? Él lo echó. A todos los dejó allá en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Pero los que sí entendieron, como Josué y como Caleb, usted analice esos nombres y se va a dar cuenta de que realmente la fidelidad de Caleb era similar a la de un perro. Muy perrón el amigo, pero muy fiel. Y Josué, el mismo nombre pues de Jesús, ¿no? Salvador, el que salvó a su pueblo y lo llevó a ocupar la tierra prometida. O sea, aquel que entendió su ministerio, que entendió el nuevo nombre que Dios le había dado, porque no se llamaba Josué. Pero bueno, entró en función pues de lo que debía hacer. Y entonces este diálogo de Moisés con Dios fue en un tiempo íntimo entre los dos. Y para esto es la comunión con Dios, pues para recibir de Dios instrucción, consuelo, ánimo, no sé, todo lo que usted necesite para cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es que usted reciba de Él lo que lo va a bendecir a usted y lo que va a bendecir a los que están alrededor de usted. O sea, despojarnos de todo egoísmo, de toda egolatría, de todo egocentrismo, y decir: Señor, aquí estoy, úsame para lo que tengas que usarme para bendecir a los demás. Para mí esto ya es algo normal, de que lo que yo hago no lo hago para mí, lo hago para todos los que puedo hacerlo. Y esa es la bendición que nos debe de acompañar, que lo que tú hagas, que lo que Dios te va a mandar a hacer, no te lo está mandando a hacer a ti para que tú lo disfrutes solamente, es para que lo disfruten todos alrededor de ti. Que esto es algo que no ha podido entender todos aquellos que predican sobre el evangelio de la prosperidad. Es que Dios me quiere prosperar a mí. Sí, sí te quiere prosperar, pero no es para que te llenen los bolsillos. Es para que repartas bendición a otros. Dicen: es que Dios me quiere bendecir a mí. Bueno, ¿y a cuántos has bendecido? No, pues que trabajen los demás. Tacha. Así como lo vas a ganar, así lo vas a perder. O sea, así es la vida, pues, desgraciadamente. Entonces, debemos nosotros incentivar nuestro espíritu, alma y cuerpo a tener comunión con Dios, porque dependemos de eso. Esto es un diálogo, como les digo, y la comunión con Dios nos va a bendecir de esa manera para bendecir a muchos. Tenemos que darnos el tiempo suficiente con Dios para que su espíritu nos dé dirección continuamente. Mire, a veces le damos muy poca importancia a la oración. Una de las muchas batallas de la gente en la iglesia es que no se da tiempo para orar. Y cuando se da tiempo para orar, porque sí oramos, pero la mayoría de las veces pedimos. Oramos y hablamos con Dios y le pedimos muchas cosas en oración. Pero la parte más importante de la oración es un diálogo. Y la parte más importante del diálogo, ¿quién la lleva? Dios. ¿Quién es más importante, tú o Dios? ¿Quién es más importante y quién sabe más para decirte lo que es necesario hacer, tú o Dios? Entonces es Dios el que sabe más, es Dios el que debería tomar control de lo que se dice, pero nosotros no prestamos oído a eso. Entonces la oración está así como que mocha, ¿no? Imagínense que Moisés llegue y le dice: Señor, pues este es un pueblo de dura cerviz y la verdad no quieren agarrar la onda y hay mucha iniquidad, hay mucho pecado.
y pues, pero pues ni modo, pues entonces, pues ahí nos vemos, ¿no? No se hubiera esperado a que Dios le dijera, mira, sí, yo sé, yo voy a intervenir y yo voy a hacer esto y vas a ver que va a ser una cosa tremenda lo que yo voy a hacer con ustedes. Eso lo hubiera alentado mucho más, digo, eso lo alentó mucho más que si no lo hubiera escuchado. Igual con cualquier cosa que nosotros presentamos delante de ti, delante del Señor, no funciona si nosotros no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Ahora, ¿qué otra cosa puede impedir que Dios forme su carácter en nosotros? La gente de la cual nos rodeamos. Importa mucho la gente de la cual nos rodeamos, mucho. Porque muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos por influencia de los que están a nuestro alrededor. Debemos hacer equipo con gente que tenga carácter probado. Busca siempre relacionarte con gente mejor que tú, sin miedo, sin temor, porque eso te va a hacer mejor. Generalmente buscamos a alguien con el cual nosotros nos podemos sentir superiores. Porque si no, este es muy trucha, me va a pegar unas arrastradas y me va a querer mandar. No, mire, no le tenga miedo a la gente inteligente. Usted va a crecer. Fue una de las tantas cosas que yo pensé cuando no me quería casar. Sí me caso, pero con una inteligente, ¿no? Y por eso me agarré la morena. Es inteligente, aunque no la vean ahí, o sea, es trucha. Es trucha. Navega con perfil bajo, pero aguas. Y la gente le tiene miedo a las mujeres inteligentes, no, hombre, de la bendición que se han perdido, pero bueno. Tenemos que hacer equipo con gente que Dios ya ha trabajado para que nosotros podamos empezar a hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Mire, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días, no está hablando del 1025, en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Estaba hablando del año 100 y feriecita. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, ratas de... no, esa no. Es el tipo de gente que estaba describiendo Pablo aquí. Y le dice, van a tener piedad y apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita, no se junte con esa gente porque se va a hacer como ellos. Si usted no cree en eso, mire, más vale que lo crea. Y si no, experiméntelo y aquí lo esperamos de regreso. ¿Sí? Como ya ha sucedido. O sea, Dios no se equivoca en esto. Y a veces Dios batalla mucho en trabajar en nuestro carácter porque nosotros nos rodeamos de gente mala. Rodéese de gente buena, de gente mejor que usted para que le ayude. No sé si se acuerdan, hay una historia bíblica, no la traigo apuntada, ahorita la estaba recordando. Nada más para decirle que cuenta mucho con quién se junta. ¿Se acuerda de aquel paralítico que llevaron en una camilla y hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron con unos mecates y lo llevaron hasta donde estaba Jesús y le dijeron, Señor, pues aquí está y Jesús lo sanó? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera juntado con esa gente? Nadie lo hubiera ayudado. ¿Importa con quién te juntas? Sí, importa con quién te juntas. Y si es gente que busca a Jesús, te va a ayudar mucho. Si es gente cruel, aborrecedora de lo bueno, traidor, impetuoso, infatuado, amadores de deleites más que de Dios, etcétera, etcétera, esos no te van a ayudar. Y Dios
no va a trabajar en tu carácter si tu necedad o tu afecto es mayor con esa gente que relacionarte día a día con Dios. Eso es muy difícil. Entonces, no podemos darnos el lujo de tener comunión con gente mala sin sufrir las consecuencias. Igual sucede cuando elegimos por compañía a los que no son tan malos, pues, pero que nos dan la suave. Hay muchas historias bíblicas acerca de esto, de gente. Mire, es que uno como jefe a veces, o como patrón, o como empresario, como lo que usted quiera, uno quisiera rodearse de gente que le sigan el rollo. Pero a veces en las reuniones que tenemos con la mesa directiva, cuando alguien me dice que no está de acuerdo, no crea que yo me voy a pelear o que yo lo voy a sacar de la mesa directiva. Para eso están, para ver lo que yo no veo. Yo no tengo la mesa directiva aquí para que me sigan el rollo y para que hagan lo que a mí se me ocurre. O sea, no es para eso. Sin embargo, hay gente que así es, ¿no? Que se busca gente que le dé la suave y que nos sigan el rollo. Rodéese de gente de Dios, con valores, con principios bíblicos. Hay una historia que les decía, está en primer libro de los Reyes, capítulo 22. Todo el capítulo, bueno, gran parte del capítulo, del 1 al 40, viene esa historia. Dice: Micaías profetiza la derrota de Acab. Acab era un rey. Ese rey era el esposo de Jezabel, una reina mala. Y le habían robado la viña al vecino, y bueno, había hecho una serie de cosas, había martirizado a algunos profetas, y esa mujer y este hombre se dejaba llevar por eso. Era un ególatra, él quería sentirse el guapo del reino, y el rico, y el poderoso, y todo ese tipo de cosas. Entonces Acab quería ir a conquistar algunos pueblos. Y entonces lo que hizo, no se sentía, a pesar de que era guerrero en ese sentido, no quiso perder o quiso asegurarse de ganar esa batalla, pues. Y entonces invita a Josafat a una alianza para ir a la guerra. Y Josafat dice: pues no estaría mal, le dijo, si se trata de ir a conquistar y repartir botín, pues no estaría mal. Pero le dice: ¿consultaste a tus profetas? Y le dice acá: pues sí. El problema es que todos los supuestos profetas era gente que le seguía el rollo, pues. Eran profetas, sí, pero no les importaba hacer lo incorrecto con tal de no quedar mal con el jefe. Entonces, cuando les consulta, dice acá: a ver, vengan los profetas, ¿ustedes qué dicen? Iremos a la guerra contra fulano y mangano. Y todos le empezaron: no, es que tú vas a arrasar con todo. El Señor me dijo, aleluya, tú vas a ir y los vas a agarrar y los vas a hacer polvo. Y le empezaron a tirar un montón de lisonjas, a echarle aire, pues. Y entonces el caso es que Josafat, viendo ese tipo de cosas, mire, el jefe de Israel era Acab, no Josafat. Y viendo todo eso, le dijo: ¿sabes qué? Yo percibo algo raro aquí. ¿No habrá alguno más ahí que venga, alguien que se note un poquito más serio, ¿no? Dice: bueno, dice Acab, sí hay uno, dice, pero no me gusta traerlo porque siempre me da la contra. Y ese era un profeta llamado Micaías. Micaías era un hombre recto, íntegro, tenía carácter, no más que por eso no se juntaba Acab con él, porque este sí tenía carácter para mantenerse firme. Entonces, pues Acab le dice: pues mira, sí hay uno, pero este siempre me da la contra, y por eso no me gusta traerlo. Entonces le dice: pues tráelo. Entonces fueron por Micaías, y primero le habló, ¿no? Le pregunta. Es más, vamos a leer esta parte, primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 13 al 17. Esto le dijo el mensajero que había ido por él. Dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas.
Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. O sea, mira, te traigo, profeta, para que digas esto y esto y esto. No me importa la palabra de Dios. Me importa que le sigas el rollo tú también al rey. Anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre del Jehová? Entonces él le dijo: yo vi todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Esta historia pues termina cuando matan a Acab, ¿no? Y se cumplió la profecía que daba Micaías. Pero Micaías ya sabía que no le caía y le habló sarcásticamente. Mira, yo me imagino que volteando a ver a los profetas mentirosos, ¿no? Salameros. Mira, el Señor dice que tú vayas, ya te dijo por ellos, dice el Señor que tú vayas y te va a ir muy bien. Y después le dice el rey: dime la verdad. O sea, ¿por qué tienes que venir con tus panchos aquí? Perdón por los franciscos, ¿no? ¿Qué te cuesta? Y entonces le dice muy diplomáticamente, le dice: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Dicho de otra manera, le dice: ¿sabes qué vi? Acá, yo vi que fuiste con un ejército y que de repente el ejército se quedó sin el jefe y que regresaron solos. Qué diplomático, ¿va? Dice: vas a ir y te van a matar. Y así sucedió. Así termina la historia, con que matan a Acab. Y eso pues nos habla pues de que a veces nos rodeamos también de gente salamera que nos va a seguir el rollo. Esa gente tampoco ayuda. No permite que Dios forje carácter en uno. Al contrario, nos mete en la bronca. Entonces, esa es una realidad. Mucho de nuestro carácter se define por la influencia de los demás. No podemos involucrar a cualquiera en la toma de decisiones, ni para asuntos sencillos siquiera. Busque el consejo de gente digna y tenga mucho cuidado con la gente salamera. Cuando uno es pastor, hay mucha gente que llega desde allá, desde la entrada, ¿no? Pastor, Dios le bendiga, gran hombre y poderoso de Dios. Y le dicen: ¿qué quieres? No, pues vengo a ver si me ayuda y me presta y me da. Salameros que nomás hablan por hablar, ¿no? Pero bueno, ¿qué más puede impedir que Dios forme su carácter en nosotros? Número 3, la falta de integridad y rectitud en el servicio. Cuando nosotros en lo poco no somos fieles, Dios no va a seguir trabajando en nosotros. Perdóneme, pero no puede hacerlo, ¿no? Muchas veces no se forma carácter en nosotros por falta de integridad en lo poco. En lo poco. En lo sencillito. O sea, no tiene usted que manifestar que es honesto cuando le pongan $1,000,000 a cuidar. Simplemente los 5 pesos que le prestaron para completar para la paleta, si usted no los regresa, ahí está demostrándolo. O sea, es falta de integridad. Y Dios no trabaja así. Esta misma historia nos muestra cómo Micaías era un hombre íntegro. Él dijo, ¿no?, que lo que era recto y tenía carácter, porque Dios siempre lo había respaldado, pues, y él sabía que podía ser así. Yo voy a decir lo que Dios me dijo y lo voy a decir y Dios me va a respaldar. Y sí, efectivamente lo respaldó. No como aquellos que no se atrevían a decir la verdad. Entonces, entre la bola de ahí, es un dato bien curioso, porque a veces hay gente que así lo hace.
Suben un montón de cosas acá para hacer ejemplos y dar profecías. Había un profeta ahí de los que llamó Acab, de los que estaban ahí al servicio del rey Acab. Y uno de ellos dice que se mandó fabricar unos cuernos de fierro, ¿no? Y le dice: mira, Acab, el Señor te dice que así con estos cuernos tú vas a cornear a tus enemigos y los vas a hacer pedazos y no sé qué tanto le dijo, ¿no? Y digo, ¿hasta dónde puede llegar la gente salamera con los mensajes motivacionales? Porque así se llaman ahora estos mensajes, ¿eh? Esos mensajes que algunos profetas dan, que no te están diciendo la verdad, pero te quieren hacer sentir bonito para que aflojes el codo. Oh, el Señor me dijo de ti y esto, y hacen. O sea, una vez me llegó un hombre con una flecha. Me dice: el Señor me dijo, así como punta de flecha vas a ser tú. Espérame, no seas tan agresivo. O sea, se inventan pues a veces maneras pues no sé, de ilustrar profecías. Es más, se lo voy a leer. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 11 y 12. Dice: y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en manos del rey. Le digo, esto actualmente se le llama mensajes motivacionales. Y hay muchos mensajes motivacionales que no nos dicen la verdad, pero nos motivan a entrarle, a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y terminamos pues sufriendo las consecuencias, ¿no? Micaías había recibido instrucciones para que profetizara y no profetizó como los demás. Y aunque al principio fue sarcástico, dio el mensaje tal y como era. Y yo creo que la mejor defensa del mensaje que Dios nos envía a dar es dar el mensaje completo. O sea, si usted va a dar un mensaje, si Dios le dio un mensaje para una persona, es muy importante que usted dé el mensaje completo, porque el mensaje por sí solo va a hablar de la veracidad. Cuando se cumple, usted no necesita preguntar más. Aquí Micaías dio el mensaje, le dijo: ¿sabes qué? Tu ejército va a volver sin ti, van a volver como ovejas sin pastor. Y cuando el ejército llegó sin Acab, porque se lo echaron ahí, la gente dijo: sí tenía razón acá, Micaías es un hombre recto, es un hombre que da el mensaje de la manera correcta. Entonces, aunque al principio a veces en este caso fue sarcástico, pero finalmente dio el mensaje, y ese mensaje fue tan real que cuando se cumplió no quedó lugar a dudas, pues. Entonces, yo creo que estamos viviendo un tiempo en el que mucha gente no se atreve a dar el mensaje completo. Leía en esta semana pasada o la antepasada, creo, hay una pues no sé si es agencia noticiosa o qué tan real sea, pero sacaban información de que en una iglesia muy grande en Estados Unidos, el pastor dijo: aquí ya no se va a predicar del infierno, ni se va a condenar el pecado. Vamos a hablar del amor, de la esperanza. Y es un cantante muy famoso, pero dice: la gente lo que quiere es escuchar cosas bonitas. Vamos a hablarle cosas bonitas de parte de Dios, y se vale, pero ese no es el mensaje completo. El mensaje completo no es hablarle a la gente bonito, y no estoy diciendo tampoco que tenemos que hablarle mal a la gente, no, pero tenemos que hablar el mensaje completo. Estamos viviendo ese tiempo en el que la gente ya no quiere ver mensajes, no quiere escuchar mensajes ofensivos. Y cuando nosotros hablamos de la salvación, hay mucha gente que le parece ofensivo. Generalmente la gente que le parece ofensivo es a la que no quiere nada con Dios. Sin embargo, tengo que decirlo también, los que de verdad buscan ponerse a cuentas con Dios es lo que están esperando que alguien les diga qué hacer para salir de la bronca. Esta semana platicábamos con algunos pastores
y uno de ellos está desesperado porque trae muchos problemas económicos. Y pues todo el mundo le ha seguido la suave. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues pide otro préstamo y pide otro y pide otro. Está súper encharcado. Y alguien le dijo la verdad. Chepe estaba también ahí en esa junta y Chepe le dijo: ¿sabes qué? Déjate de cosas. Empieza a trabajar con lo que tienes. Y Gluck se quedó así. ¿Y sí, qué tengo que hacer? Y le dijo: pues yo he aprendido mucho de este curso. A mí me lo dio mi pastor, yo te sugiero. Mire, ese curso nos descubre tanta. ¿Cuántos ya tomaron el curso de libertad financiera? Nos descubre hasta lo que no. Hacemos los exámenes y todos los reprobamos, todos. Y sí nos apena, pero bueno, pues esa es la realidad. Así estamos detronados. Pero nos habla y aprendemos, pues. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo, no podemos sacarle la vuelta al mensaje completo. Tenemos que tener el valor, el carácter de sugerirle a la gente el arrepentimiento de sus pecados, porque no hay salvación sin arrepentimiento. Pues que a mí me gustaría que no fuera necesario, pero es necesario hablar del arrepentimiento. Es mejor dar el mensaje completo así y correcto también, aunque duela, porque regularmente este es el mensaje que sana pues al que lo recibe. Dice Proverbios 27:6: fieles son las heridas del que ama, pero importunos, los besos del que aborrece. Entonces no podemos andarle dando por la suave a la gente, hay que dar el mensaje completo, y para eso se necesita carácter. Si nosotros nos resistimos a ser íntegros, a ser, como lo decía aquí, ¿cuál era la palabra? Íntegros y rectos en lo que hacemos, nuestro carácter va a dejar de crecer. Dios va a dejar de trabajar con nosotros. Y la última cosa que puede impedir que Dios forme su carácter en nosotros es la falta de abnegación. Y esto no me quiero llevar mucho tiempo, pero mire, se necesita sumisión y abnegación para que Dios, a través de una persona, una autoridad espiritual, pueda formar el carácter de Cristo en nosotros. Esta parte es difícil para muchos, pero para el que lo entiende es tan sencillo y es tan agradable. O sea, el someterte a una autoridad que Dios ha establecido es realmente una bendición, porque aquí no comete uno errores, los comete el líder, si tú te sujetas a él. Es decir, si el líder te dice: haz esto, y tú lo haces por obediencia a Dios, por sujeción a la autoridad que Dios te puso, el culpable no vas a ser tú, el culpable va a ser tu líder. Yo vivíamos tan felices cuando nosotros no éramos los pastores. A mí me decía mi pastor: ¿qué vas a hacer este fin de semana? No, pues esto y esto y esto. ¿Por qué? Pues que quería ver si puedes agarrar el grupo de jóvenes para que nos ayude los sábados. Y pues está bien. Está bien. Lo agarramos, nos divertimos mucho y salimos. Ahí están todavía 2, 3, ¿no? De aquella generación que ya no son jóvenes, ¿verdad? Pero por sumisión. Y cometimos errores, sí, pero los cometimos no por nosotros, porque nos mandaron, pues, estando verdes. Dios no nos condenó por eso. Algunos a lo mejor sí nos echan el cabello encima, pero bueno, culpen a Marco que nos puso siendo novatos, ¿no? Yo tenía 4 años de cristiano. 5 años de cristiano tenía. Y ya pastoreando a los jóvenes, ¿no? Y a los 6, no, a los 5 fue cuando ya me quedé como pastor. A los 5, tenía 4 años. Cuando agarramos el grupo de los jóvenes, sí. Luego saco cuentas. Pero bueno, cuando uno es sumiso y abnegado, uno se sujeta a la autoridad. Y no estoy hablando aquí de que los estoy invitando pues a confiar ciegamente en nosotros como sus pastores. No. Esta es una enseñanza de Pablo a los cristianos carnales y rebeldes de Corinto que le quiero leer aquí. 1 Corintios 4, versículos 6 al 8. Pero esto, hermanos, eran hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos,
por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciado, ya estás ricos, sin nosotros reinás. Y dice aquí, notes el sarcasmo, ¿no? Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Mire, siempre hay algo que aprender de nuestras autoridades. Siempre, siempre. Nuestras autoridades espirituales me estoy refiriendo aquí. La sujeción y la abnegación, contrario a lo que muchos piensan, es lo máximo, porque no somos culpables nosotros, es el culpable el que nos envía. Nosotros solamente seríamos culpables si nosotros, sabiendo que está mal, le seguimos el rollo y le hacemos como que Él nos mandó. Por ejemplo, hay muchas congregaciones ahorita que ya están mundanalizando la iglesia. Y entonces se vale ciertos detallitos que no son abiertamente pecado. En cuanto a la música, por ejemplo, no hay problema si tú escuchas música romántica. No hay problema si tú vas a una boda y te echas tu vinito. No hay problema. Entonces la gente lo escucha, lo toma como consejo del pastor, aún sabiendo a veces que está mal. Nosotros nunca le vamos a decir que tome, porque la Biblia dice que no es de los reyes. Ahora, si usted quiere ser plebeyo, embárrese donde quiera, ¿no? Pero si somos llamados a ser reyes y sacerdotes, no es para los reyes, Lemuel, esto del alcohol. Pero bueno, hay quienes aprovechan que el pastor dijo que no hay ningún problema y órale. Y no se echan una, o bueno, sí se echan una, pero una botella completa. Se dejan caer aprovechando que el pastor dijo. El problema es que el pastor no les va a resolver las broncas en las que se meten después. Hubo un hombre, no voy a decir nombres para que lo podamos escuchar todo el mundo este ejemplo. Este hombre era un hombre normal, se congregaba bien y tenía estos principios bien definidos. Y se casó con una muchacha de otra congregación donde sí se hablaba abiertamente del tema. ¿Puedes tomar? Sí, puedes tomar. Y él empezó a tomar moderadamente. Pasó el tiempo y en una de esas la muchacha, su esposa, se fue a visitar a sus papás, se quedó solo. Hubo una fiesta del trabajo, una posada, algo así. Y él pues se quedó a la posada y se aventó unas copas, se le pasaron las copas y cometió adulterio. Se hizo un borlote, se terminaron divorciando, no tenían hijos, gracias a Dios, pero fue un escándalo. Al punto que voy es que ¿dónde estaba el pastor que les recomendó que sí se podía pistear para resolverles la bronca? Nunca se hizo responsable. ¿Quién sufrió las consecuencias? El que sí conocía la verdad, pero no quiso vivirla, el que le faltó carácter. Por eso hablo de estas cosas, porque necesitamos entrenarnos pues en el carácter con todo esto. Una persona ignorante pero sujeta y abnegada nunca tiene la culpa ante Dios, la tiene su líder. Solamente es culpable, como le digo, si ya sabe que está mal y lo hace aprovechando que el pastor o que la autoridad lo autorizó. Entonces aquí yo les recuerdo a nuestros líderes de aquí de la congregación, esto lo vimos la semana pasada cuando hablaba de los niños, fue la antepasada, cuando hablaba de los niños. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dice Jesús, yo me voy a hacer cargo de ellos. Y vaya que viene fuerte la reprensión. Entonces, mire, aquí voy a empezar ya a cerrar el mensaje. Mire, Dios se encarga de los que hacen el mal, pero también se encarga de los que hemos caído en el mal. Es decir, si yo estoy caído por culpa de un líder o un mal líder, o por culpa mía propia, a Dios no le importa. Dios lo que ve es una persona caída que necesita ser levantada, y Dios lo va a levantar.
Ese es el punto. Lo único que Dios necesita es ver humildad y el deseo sincero de levantarnos, pues. Salmo 113, versículos 5 al 9 dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Esto lo hablaba el salmista y decía: ¿sabes qué? Hay un Dios que su gloria es levantar a los que están en el polvo, a esos que están todos embarrados, esos que nadie da un peso por ellos, aquellos que les dicen mi tesoro, mi corazón, como dice el de los videos, el tazo dorado, ¿no? Ese mentado tazo. O sea, ¿quién se apiada de esa gente? Dios. Y no importa si él cayó por su propia cuenta o cayó por culpa de un mal líder. Dios dice: ahí está un tazo dorado, yo lo voy a levantar y me voy a glorificar. Y lo hace. Lo hace. Y la pregunta aquí es: ¿puede Dios trabajar en tu carácter como estás ahorita? ¿O realmente te sientes caído e indispuesto a que Dios empiece a trabajar en formar carácter como lo que tú eres, como lo que tú haces para servir a Dios? Porque insisto, no tiene que ser en plataforma, no tiene que ser en un salón de clases de la iglesia. Eso es lo que tú haces. Lo único que necesitas es tener carácter, añadirle a lo que tú sabes hacer el carácter, porque lo que vas a hacer lo vas a hacer con integridad y eso va a glorificar a Dios. Así de sencillo. Pero ¿qué necesita Dios para comenzar a trabajar? Bueno, pues que seamos humildes, que reconozcamos que caímos y que deseamos ser levantados por Dios. Y no sé si te tumbaron o te dejaste caer, tampoco importa. Eso es lo que importa, que Dios quiere levantarnos para empezar a formar en nosotros carácter. Si usted lo desea, pues ahí piénselo, medítelo. Y si quiere ayuda, pasen los apoyadores. Si usted necesita recomenzar en algún momento con la ayuda de alguien, puede confiar en ellos, en nuestros apoyadores. Y hay un buen consejo de parte de Dios. Hay oraciones que no solamente las hacen los apoyadores, las hacen los apoyadores y nosotros que estamos aquí en oración lunes, miércoles y viernes, para que Dios trabaje, para que Dios finalmente levante a los caídos. Porque es mucha la gente que se cae, porque los tumban o porque se dejan caer. Pero para el caso es lo mismo. Si tú estás en esa condición, caíste y deseas ser levantado por Dios, adelante.